La gráfica presenta tonos en degradé. El margen superior izquierdo comienza en amarillo y el margen inferior derecho termina en color verde. En el margen izquierdo se lee, en letras negras y fondo blanco, un podcast de... Debajo aparece el logo de Jabrú Producciones, un círculo amarillo que adentro tiene la imagen de un sombrero en color negro. Hay un gato sentado y un sombrero puntiagudo de bruja. Debajo del círculo se lee Jabrú, logo de la subversiva radio web. En letras negras se lee La Subversiva. Debajo, en letras blancas con fondo negro, Radio Web. Recorre una línea de arriba a abajo. En el extremo inferior se superpone una mano que hace fuck you. Al centro de la gráfica se lee, en letras negras y fondo blanco, Necesariamente Irreverente. Se ve el contorno de una figura humana que representa a Héctor Jacquet con sus brazos y palmas abiertas. Al margen derecho se lee, en letras negras, Héctor Jacquet. Recorre una línea de arriba a abajo y se le superpone una mano que hace fuck you. Hay personas transformadoras. Cuando pasan por tu vida, dejan huella. ¿Por qué son así? ¿Cómo construyeron esa trayectoria irreverente? Necesariamente Irreverente. Una realización de la subversiva radio web. Junto a Jabrú Producciones. En esta serie de episodios descubrimos al irreverente Héctor Jacquet. Necesariamente Irreverente, episodio 2. Héctor Jacquet. Siempre me metí con quienes producen la historia, con los que generan el discurso. Maestros formación, historia oficial nuevos paradigmas, expulsión admisión, reconstrucción interna. Pero nos quedamos ahí, un pibe de 23 años que terminaba la carrera de historia, comienzo de la década del 90, y ahí quedamos estacionados. ¿Qué hiciste primero, Héctor? ¿Cine, investigación, todo junto? ¿Viaje a la luna? No, yo mientras estudiaba la carrera de historia, en tercer año, una profesora que daba la materia de historia regional decidió organizar así un taller de investigación dentro del marco de la materia. Entonces ofreció a algunos alumnos, rendían, si querían, la materia, y otros participaban de un taller y con eso aprobaban la materia. 4 creo que nos anotamos para hacer el taller, y ese fue mi primer contacto con lo que significa el trabajo concreto de investigación. Pero no fue solo eso, sino fue el descubrimiento de una persona que se constituyó en mi maestra en el amplio sentido de la palabra, y me inició en el oficio de investigación, y por eso digo que no hay título, ningún título, ni licenciado, ni doctor, ni nada que pueda reemplazar lo que aprendés con un maestro que se dedica, que se compromete, que apuesta al aprendizaje del otro, que cree en el otro como persona, y que además tiene una convicción ideológica acerca de poder, de que los sectores populares, de que los sectores pobres, los más desfavorecidos, la universidad pública significa un espacio básicamente de promoción humana y de ascenso social. Entonces, esa convicción de esta profesora hizo que muchos de nosotros, que éramos pobres, que sin alguien con esa convicción que creyera en nosotros, no hubiéramos llegado a nada. Entonces eso lo revistió de un profundo amor hacia nosotros, de una paciencia infinita, de un compromiso que iba más allá incluso de una clase, o de corregir un artículo, o de hacer una entrevista, y entonces nos fue generando un espacio de contención para que realmente nos formemos, ¿no? Y nos dio todas las herramientas de las que ella disponía, ¿no? En ese momento. Y digo que fue la que me forjó en el campo de la investigación histórica. ¿Quién fue esta? Fue la profesora Ángela Perier, conocida como Lele, que tuvo un accidente cerebral hace 20 años, quedó de algún modo inhabilitada físicamente,
y perdió el habla, pero está lúcida, y fue para mí un golpe tremendo porque era una persona fundamental, digamos, ¿no? Creó el centro, ella fue la persona que creó el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades, y ese era el espacio donde nosotros, como estudiantes, nos fuimos formando. Creo, ¿no? O sea, no conozco, en mi experiencia, persona más lúcida para pensar los problemas regionales de la historia, para pensar la historia nuestra. Y no conocí hasta hoy un historiador con un compromiso no solo intelectual y teórico para pensar la historia, sino el reconocimiento y la convicción de que la historia sirve para transformar la sociedad. O sea, no es solo un adorno o una cuestión enciclopedista, sino que formar buenos historiadores era la posibilidad de producir transformaciones en nuestra sociedad misionera, en la sociedad regional, y veían en la historia un motor para la transformación social. Y veían nosotros como estudiantes, y lo interesante que era absolutamente... No era que solo, como ahora veo, ¿no? Que los profesores, al que tiene más desarrollo intelectual o el que ya tiene un background se dedica y excluye a los otros. No, esta señora era todos, ¿no? O sea, no hacía distinción entre el que es más inteligente o menos inteligente. Veía en todos la posibilidad de un desarrollo, porque creía en el ser humano en primer lugar, ¿no? Así fue traicionada varias veces, así la gente fue muy desagradecida con ella, ¿no? Porque, bueno, ese es el riesgo cuando uno abre, pero era su convicción. Mientras investigábamos, por ejemplo, doy un solo ejemplo, ¿no? Y eso me marcó, por eso cuento, o sea, yo soy como soy, porque esa fue mi experiencia de formación. Sí. Entonces estábamos investigando dentro de del centro de investigaciones, y de golpe decía, marzo, está por comenzar marzo. ¿Cuántos chicos no tienen lápices, no tienen guardapolvo, no tienen... vamos, nos levantaba, agarraba su Citroën con su perra, siempre andaba con una perra, iba a dar clase con la perra. O sea, no representaba lo que la universidad quería como intelectual. Ella era una persona por fuera del estereotipo de lo que uno imagina que es el intelectual. Claro. Entonces iba con su perra, era una persona obesa, parecía más nuestra mamá, y tenía esa actitud bastante sobreprotectora, pero era una gran intelectual, enorme intelectual y enorme profesora. Y subíamos a su Citroën con su perra y nos íbamos a una especie de por mayor, que vendían cosas escolares al por mayor, comprábamos y nos íbamos a la villa, al barrio, entonces a entregar y a regalar eso y a hacer apoyo escolar, y siempre estaba con esa mano tendida. Nunca nos metió en la cabeza que el investigador es alguien aislado, abstracto, que trabaja con el intelecto, que produce ideas para la corporación académica. Siempre nos enseñó que había que establecer algún tipo de conexión porque creía que la historia era un motor para el desarrollo, ¿no? Ella era desarrollista, o sea, su ideología era desarrollista, había sido del gobierno de Heró, digamos, no un cargo ni nada, pero había tenido un compromiso, era con ese partido, digamos, ¿no? O sea, que tenía una visión desarrollista fuerte. Y bueno, ella fue mi maestra, así que ahí fueron mis comienzos, y finalmente yo fui creciendo como estudiante y como investigador, y ahí también la calidad de maestro, ¿no? Que es bueno tener maestros así, no mezquinos, no competitivos, no como veo yo ahora en nuestra universidad, ¿no? Que si se puede pisar al otro, o si se le puede, colocarlo al estudiante, si el estudiante sabe más que el profesor, y bueno, más vale... aplaquémoslo. Entonces, la generosidad hizo que en un momento yo crecí, decido estudiar antropología, hago la maestría en antropología, entonces empiezo a incorporar insumos teóricos que la carrera de historia no tenía. La historia tenía una fuerte cuando yo estudiaba, no sé cómo estará ahora, ustedes deben saber más que yo, los que estudiaron ahora,
era sumamente positivista y no había manera de incorporar una teoría, nada. Teníamos materias así totalmente echológicas, la historia de los faraones, la historia teníamos una materia de historia de España, un año, y era reyes por reyes, ¿no? O sea, Felipe II, No había chance ni de discutir marxismo tampoco. No. Además, nosotros salíamos de la carrera de historia, no podíamos hablar con un estudiante de antropología, no podíamos... O sea, no entendíamos nada de lo que hablaban los chicos de antropología, que hablaban desde la teoría, desde otro lugar, y nosotros era el hecho. Bueno, yo cuando hago la maestría tengo así como una sobredosis, un misil de teoría, ¿no? De golpe así. Y bueno, ¿y qué hice con eso? Eso lo empecé a repensar la historia desde ese campo teórico, y eso me implicó empezar a cuestionar incluso a mis maestros, a mi maestra sobre todo, empecé a cuestionarle. Y ahí está la capacidad del maestro, ¿no? En ningún momento, o sea, le empecé a cuestionar lo que ella escribía, le empecé a cuestionar lo que planteaba en el campo historiográfico, empecé a revisar mi propia formación y finalmente planteo como un paradigma. Yo no lo pensé así, lo digo ahora porque un alumno me dijo hace un tiempo: vos no escribiste, Héctor, vos no escribiste una historia distinta, vos cambiaste el paradigma de pensar la historia de Misiones, ¿no? A cómo se venía pensando. Yo nunca pensé eso, ni me imagino eso, pero en el sentido siguiente, digamos, ¿no? O sea, poder revertir el modo en que se hacía historia de Misiones, o historia, lo que se llamaba historia regional, cuestionando precisamente a los fundadores de esa historia, de esos mitos que se crearon, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que te parecían más cuestionables de esa historia oficial, llamámosle? Y la historia oficial centrada básicamente en la necesidad, como el objetivo con que surge la historia de Misiones, un objetivo vinculado a la provincialización. O sea, la historia surge como un fin político concreto, o sea, la historia tenía que abonar el proyecto político de la provincialización en la década del 40, ¿no? Claro. Entonces había que comprobar que Misiones era una provincia tan antigua como las otras provincias, ¿no? Porque ustedes saben que hasta el 53 Misiones era territorio nacional, ¿no? Y desde la mirada porteña y desde la mirada central, Misiones era un territorio más bien brasileño, paraguayo, o sea, la pertenencia argentina de Misiones era muy difusa, ¿no? Entonces, estos historiadores se proponen dos objetivos. Misiones no solo es Argentina, sino que es la provincia más antigua argentina. Y los elementos eran: nació el prócer en Misiones, el principal prócer argentino, que es San Martín, nació en Misiones. Y es la primera provincia del país, pero tuvo un destino desgraciado. Las invasiones de brasileños y paraguayos destruyeron su autonomía provincial. La anexión correntina en el año 32, o sea, Corrientes se apodera del territorio de Misiones. O sea, ese destino desgraciado, la invasión permanente de brasileños y paraguayos, hicieron perder lo que había sido ese territorio de las Misiones, sí, ¿no? Entonces, estos historiadores se proponen restaurar ese pasado para justificar que era necesario y urgente que se cree la provincia de Misiones, pero además que todos los ciudadanos, los territorianos, puedan votar y elegir sus autoridades, porque ser territoriano implicaba que vos no puedas elegir a tu gobernador. El gobierno nacional imponía. Sí. Entonces venía siempre un extranjero, un porteño o de otras provincias, muchas veces eran militares, según sea, eran interventores que venían y no conocían la realidad local. Entonces, frente a esa situación que era percibida en ese momento, ¿no? Yo traté de estudiar un poco y de entender lo que significaba para los misioneros de ese momento ser un territoriano, ¿no? Ser como todas las representaciones que había en los discursos de la época, los discursos de, bueno, somos parias de la nación. La autopercepción del misionero en ese momento era que éramos parias de la nación, manumitidos, una expresión que nos resulta rara ahora, pero que en ese momento era bastante fuerte, ¿no? Que siempre habla de un espacio de estar subyugados al poder central, ¿no? Entonces, claro, de no poder elegir, de no poder decidir. Entonces, estos historiadores cumplieron un rol importante y veían que la historia era ese hilván, ¿no? Que hundía el pasado, que explicaba la existencia histórica de Misiones como provincia, ¿no? Entonces, para justificar.
¿Quiénes son los principales intelectuales, digamos, de este Y movimiento? esto, hay una institución concreta, que fue la que yo estudié, que se crea específicamente con ese fin político, que es la Junta de Estudios Históricos de Misiones. Ajá. Esa junta se crea en el año 39, 1939, fíjense, como unos 15 años antes de que se declare, se cree la provincia de Misiones, y los historiadores eran, qué sé yo, el más importante, el más conocido, el que bregó más por esto ha sido Aníbal Gambas, pero también estaba Sánchez Ratti, bueno, Cantelli, Castelli, había un montón de historiadores que en realidad no eran historiadores de profesión, o eran abogados, o eran escribanos, o maestros, Casiano Carballo, por ejemplo, y que tenían la afición por la historia y escribían sobre historia, ¿no? Pero era una historia que estaba distorsionada por este objetivo político ideológico, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a investigar y empiezo a construir esta historia, bueno, empiezo a cuestionar las bases, no las bases de los que construyeron esa historia porque para ellos tuvo su funcionalidad política en ese momento, sino lo que a mí me molestaba, y seguramente porque era un espíritu intelectualmente anarquista y porque era joven, me molestaba que se siguiera en ese momento, en la década del 90, cuando yo empecé a producir, digamos, intelectualmente, que se siguiera reproduciendo y sosteniendo eso que sirvió para la década del 40 y 50, pero que a mí me parecía que había que cuestionar lo que no era vigente. Y ahí es donde digo, bueno, ¿cómo hago? Si las fuentes están en manos de los descendientes de estos historiadores y no me permiten acceder. ¿Cómo alguien, porque si no tenías tal apellido, si no pertenecía a un sector social posadeño, no podías acceder a esa documentación? Uno era un sector popular, no, o sea, vos cuando querías hacer investigación acá, ¿de qué familia sos? ¿Qué apellido tenés? No, te tenían que ubicar en una genealogía que si no estabas, y yo jamás iba a estar. O sea, entonces mi desafío era escribir una historia distinta, pero sin tributar a las fuentes y a la gente que controla la documentación, ¿no? Porque después vos, si vas con eso, después no podés hacer una crítica porque tenés que agradecer que te dieron los documentos. Entonces, yo veía eso, que muchos historiadores accedían a esa fuente y luego no podían establecer un posicionamiento crítico. Claro, seguían la misma línea. Exacto. Entonces yo dije, bueno, ahí es donde tuve que construir mis propias fuentes, tuve que construir un camino diferente para escribir una historia diferente. ¿Pero no accediste a la fuente esa finalmente? No, las fuentes oficiales, las fuentes que estaban controladas por los descendientes, no. Ah, mira. No. Yo encontré otro camino. Ajá. Y un camino fue precisamente el antipositivismo, pero basado en algún punto en el positivismo, porque yo analicé los papelitos. Imagínense una reunión de gente, como nos pasa ahora, que es una asamblea y alguien está hablando y alguien no está de acuerdo, entonces escribe un papelito, che, ya me tiene podrido con lo que está hablando y te paso. Claro. Y vos escribís, sí, pero no sé qué, o sea, esos papelitos que circulaban de manera extraoficial en las reuniones y en las asambleas, como eran muy positivistas, eso se guardó. Claro, pero no tenía valor heurístico, digamos. Pero yo con la teoría... ¿Pero en qué reuniones? ¿En las reuniones de Canvas? En las reuniones, claro, de la década del 40, en la junta, claro. Entonces yo le di sentido, y además las notas, por ejemplo, cuando o eran manuscritas o a máquina de escribir. Ajá. Ahora en la computadora uno escribe, es difícil procesar, ¿no?, la tecnología y entender cómo se producía en aquella época. Uno borra. O sea, cuando uno finalmente decide imprimo, uno ya, todo el proceso de borrar, sacar, ya quedó en el documento, pero no quedó un registro, porque uno lo va borrando hasta que queda la nota. Bueno, esta es la nota, la imprimo y la presento. Pero en ese momento no. Es verdad. Uno escribía manuscrito, y después pasaban limpio en la máquina. Ajá. Entonces quedaban esos borradores. Y a veces esos borradores eran muchos. Entonces yo, en lugar de darle valor a la nota oficial, que era el discurso público, yo empiezo a ver el pensamiento verdadero en las cosas que empiezan a omitir por diplomacia, pero que el verdadero pensamiento estaba en esos manuscritos. Claro. ¿No? Entonces yo digo, bueno, acá está lo que piensan, no lo que están poniendo como discurso público. Pero ¿cómo hiciste para acceder a esos borradores? Porque me imagino que estaban guardados, pero lo tenían también esa familia semipatricia, digamos. Claro, pero bueno, yo trabajé por mucho tiempo cuando era estudiante,
tenía un becario, digamos, en el Museo Regional que está en el Parque Paraguayo. Sí. Ese museo regional era al mismo tiempo sede de la Junta de Estudios Históricos, porque el museo dependía de la Junta. Y yo conocía, digamos, mientras estudiaban, yo veía esos papeles viejos ahí, pero nunca me pareció que ahí había algo importante. Claro. Entonces, yo logré fotocopiar todo, o sea, sin elegir, sin seleccionar, y ahí es donde me encontré con esos papelitos, porque esos papelitos estaban guardados, pero un historiador positivista oficial tiraría eso, porque eso no puede ser usado como documentación, claro, ¿no? Pero bueno, cuando yo me empiezo a ver que puedo reconstruir una serie completa de una nota con sus borradores previos y cómo va cambiando la idea, ¿no? Finalmente, no sé, supongamos, contestarle ese hijo de puta a un historiador correntino que habló mal de Misiones, por ejemplo, le dice Canvas a uno de ellos, porque uno escribió, por ejemplo, un artículo sobre lengua guaraní, un historiador misionero, y publica un artículo, entonces el correntino se mata de risa, ironiza y publica en un diario de Corrientes, burlándose del historiador misionero, de que no sabía nada de fonética guaraní y que estaba escribiendo una huevada, una pavada, y se burla. Entonces fue un puñal en el corazón. Entonces, todo el Canvas le dice, yo te voy a dar los argumentos, dice, pero escribí vos porque vos sos el autor de la nota. Entonces, claro, Canvas le da los argumentos a Felipe Curi. Y todo el tiempo le incentiva, le dice, tenés que escribir así, tenés que responder así, tenés que hacer esto, todo eso. Finalmente, lo que se publica es una cosa pulcra, una respuesta diplomática, pero todos los borradores y el odio y la bronca que aparece con énfasis en los borradores es una joya, digamos, ¿no? Pero un historiador positivista lo tiraría, porque eso no es lo oficial, digamos, ¿no? Entonces, a mí la teoría antropológica me ayudó mucho como para poder leer entre líneas, ¿no? Esas cuestiones. Y eso fue de algún modo, lo revolucionó, que incluso asustó, porque yo tomo una decisión de algún modo valiente, en el sentido de que yo, cuando me voy dando cuenta que se decían muchas mentiras sobre la historia de Misiones, yo tuve que tomar una decisión. Digo, bueno, esto es lo que yo descubrí en la investigación, pero esto me va a traer muchos problemas. Primero con mis maestros, que reproducían también esa otra versión, y después, bueno, con toda la corporación académica. Y efectivamente así decidí ser fiel, incluso a los principios de mis propios maestros que tenían un compromiso con la historia. Y digo, bueno, si esto fue lo que yo descubrí, lo voy a publicar, lo voy a hacer, Y bueno, y ahí vinieron las consecuencias de eso. Y bueno, ahí como uno quedé al margen, digamos, marginado. Y ahí es donde yo, expulsado del fuego sagrado y del hogar de los padres, expulsado de la universidad, expulsado de todas las escuelas secundarias donde yo trabajaba como profesor, porque por estas redes familiares. Expulsaron de un laburo. Claro, porque a mí la directora de la escuela donde yo me dijo, yo te tengo que echar porque me llamaron. Le apretaron, digamos. Claro, me pidieron que te eche, vos sos el mejor profesor que yo tengo, pero discúlpame, Héctor, pero te tengo que echar. Y bueno, y así se me fueron cerrando puertas, así que me quedé. Esto después de tu primer publicación, digamos. No, ni siquiera estaba publicada, sino que secuestraron la tesis. ¿Posta? La robaron cuando yo presento el programa de posgrado, la tesis desaparece. ¿Era tesis de la maestría? Era la tesis de maestría. Ajá. Entonces Bartolomé, el director de la maestría, ya fallecido ahora, me llamó y me dice, mirá, ha ocurrido algo muy extraño, te pedimos por favor, Héctor, encima era una tesis de 300 páginas. Y había que presentar, porque el jurado eran 5 jurados, entonces había que presentar 5 fotocopias. Yo no tenía un mango, o sea, que sacar 5 copias de eso, para mí no tenía trabajo, o sea. Y me dice, desapareció la tesis, o sea, no está, y bueno, ya tenemos jurado y no tenemos cómo, vos podés, Entonces nunca supe quién secuestró la tesis, pero sí empezaron las amenazas o sea, alguien la estaba leyendo en la oscuridad y comenzaron ahí las amenazas, las expulsiones y todas estas ¿Pero amenazas de qué tipo? De muerte incluso, sí. Ajá. Y yo decía, bueno, tampoco es tanto, escribí un libro, o sea, la situación era muy, muy bizarra en algún punto. Sí. Pero ¿cómo me van a amenazar de muerte? Porque tampoco es
gran cosa, es un libro, qué sé yo. Una tesis. Una tesis, de última escribí otro libro si no estás de acuerdo, pero claro, o sea, era como tampoco un más misil para una mosca, qué sé yo. Pero bueno, me tiraron un auto encima, me dijeron que iba a amanecer flotado en el Paraná. Bueno, y un periodista de Francisco Ali Brullú escribió un artículo en el diario Primera Edición, una reseña del ya una vez publicado el libro. Bueno, yo finalmente decido publicar en el 2005, en formato de libro. Lo que ¿no? sería esa tesis. Esa tesis, pero esto pasó en el fines de los 90. Claro. ¿Con alguna modificación o exacto? Sí, hubo una pequeña autocensura. O sea, en el libro hay cosas que yo decidí no publicar, pero no por... ya me había pasado todo, o sea, más no era por miedo ni nada, sino que finalmente yo hice una reflexión y dije, bueno, voy a sacar cuestiones que puedan afectar a personas que por ahí no son sustanciales para lo que yo quiero contar, ¿no? Así que hice como una... Y después hice como una reducción un poco del aparato teórico, que por ahí era demasiado denso. Pero esto sucede a finales de los 90 y esta nota, de que fue una síntesis, una reseña increíble del libro, que lo hizo este periodista, lo publicó, el artículo se llamaba La Misión, y ahí, bueno, reseñaba el libro y además decía así, Héctor Jacquet, que es una persona muy valiente, que se animó a cuestionar no sé qué. Y bueno, lo amenazaron de muerte a él. Y él grabó vieron que en los diarios cuando se llaman se graban el cassette en ese momento. Y entonces él me llevó el cassette con esa grabación y estaba la amenaza a él y a mí. Entonces me voy a la editorial universitaria. Ahí estaba el director, en ese momento era Rolo Capacho, lee el libro y me dice que el libro, que está bueno, que es excelente, pero que la editorial no va a poner plata para un libro como ese. Entonces él, de motus propio, me dice, mira, si vos conseguís algo de plata, por lo menos para los insumos, para lo que implica el papel y la tinta, yo asumo el compromiso de publicarte este libro, pero nadie quiere hacer el prólogo de tu libro. Le pregunté a todos los historiadores y nadie quiere hacer el prólogo de tu libro. Bueno, finalmente hago 100 editos, me dio la plata para, en realidad, 50 ejemplares, 100 tapas y 50 ejemplares. Y digo, bueno, con la venta de mi ilusión, ¿no? La ilusión que yo tenía, voy a vender y los otros 50. No vendí nada, o sea, porque regalé y bueno, y nada. Y ahí ocurre una cosa muy, muy hermosa en algún punto. Me llama el director de la editorial en un momento, después de un tiempo, y me dice, mirá, dice, si te querés enojar conmigo, enojate, pero yo tomé la decisión de hacer algo. Acá todo el mundo en la editorial no estaba de acuerdo, porque sin la autorización del autor esto no se puede hacer, pero yo entendí la situación, así que decidí hacerlo. Bueno, te voy a contar. Dice, si querés, matame. Vinieron unos chicos que se presentaron como alumnos tuyos, me pidieron anonimato, sabían que vos estabas en esta empresa personal de publicar, entonces juntaron dinero entre ellos y me dieron la plata para que vos puedas, para publicar los otros 50 libros. Y yo tomé la decisión porque ellos te querían. Entonces entiendo cuando un alumno, porque yo admiré a muchos de mis profesores, me dice, entonces entendía a los chicos esto, así que agarré la plata. Me pidieron anonimato, así que no te voy a decir quiénes son, pero son alumnos tuyos, estudiantes, no sé. Y con eso publiqué los 50 y ahí me mostró envueltos así en unas bolsas los otros 50 libros. Así que bueno, eso es lo que yo hice, ¿no? ¿Qué libro es el primero? Los combates por la invención de Misiones. ¿Y ese libro se puede conseguir? Ese libro, como eran pocos, está agotado, digamos. O sea, no está. Pero yo creo que 2 ejemplares o 3 en su momento los dejé en la Facultad de Humanidades, en la biblioteca. Sí, en la biblioteca de la facultad está disponible para quien quiera. Ahí lo dejé y bueno, y con el tiempo se empezó a leer, no la carrera de historia. Ahora sí, el profesor Lorenzo sé que le da a leer a los chicos para que hagan un informe completo, es un libro enorme. Pero inicialmente los que empezaron a leer el libro y a difundirlo no fue la carrera de historia, sino fueron los de comunicación social, que incluso empezaron a tomar el concepto de misioneridad que yo construyo en el libro y empiezan a pensar ese concepto en el campo de la comunicación. O sea que empezó como a generar
espacios, no en historia tardíamente, muy tardíamente, y sé ahora sí que se lee en la carrera de historia y ¿Cuál bueno. es el concepto que vos construís de misioneridad para el oyente que por ahí no te leyó todo? Y misioneridad es como la cualidad del ser misionero, ¿no? Cuando empieza a perforar y aparecer en todas las expresiones, tanto intelectuales como artísticas, un modo de ver el territorio de Misiones como una identidad única, homogénea y oficial, que tiene algunos diacríticos, de modo que un músico tiene que producir con determinados sonidos que recuerden a las cataratas, a los tucanes. El pintor tiene que pintar cataratas, tucanes. Como un estereotipo, digamos. Como un modo de ser. Y si vos no representás, no sos misionero. O sea, si vos no seguís esos lineamientos oficiales, de algún modo, de esa identidad oficial que fue generada en esta década del 30 y del 40, que quizás tuvo una funcionalidad, porque en ese momento había de que defender a Misiones de varios enemigos externos, o como eran percibidos los correntinos, el Estado central, los brasileños, los paraguayos, había que reafirmar una especie de identidad. Entonces ahí, el componente aluvional europeo descendiente no había que mencionar mucho, porque eso demostraba que la población de Misiones no era tan vieja como se pretendía, ¿no? Que era la continental. Entonces no aparece en esa historia oficial. Eran los guaraníes, las misiones jesuíticas y la provincialización, digamos. Había como un salto ahí. No había que hablar del siglo XIX porque eso era un territorio vacío. Ahí no había nada. O sea, todo el siglo XIX no había nada. Y había un montón de guaraníes dando vueltas que quedaron desplazados después de la destrucción de las misiones jesuíticas, expoliados y reventados por Rodríguez de Francia en su primer momento, por los correntinos. El territorio empieza a ser puja. Bueno, este proceso lo estudió la profesora Norma Oviedo, donde fue mostrando cómo el territorio de Misiones queda en el centro de un combate entre brasileños, paraguayos, correntinos, el Estado Nacional, sin el reconocimiento de una identidad propia. Por lo tanto, los guaraníes, que eran los dueños de este territorio, empiezan a ser expulsados y desplazados. Después viene la Guerra de la Triple Alianza. Entonces, para estos historiadores, ese espacio era un espacio vacío, ¿no? O sea, no había sujetos porque no había instituciones estatales reconocidas. Claro. No había guaraníes, pero para ellos no eran sujetos. Bien positivista en ese Claro. Así que bueno, esto comienza de algún modo a revertirse, yo diría, en los 80, con estas historias así, empiezan a aparecer los inmigrantes, pero con historias que también yo hago una crítica en otro libro, que se llama En otra historia, donde ahí sí me meto con esas historias más, cuando empiezan los inmigrantes a escribir su propia historia, siempre es una historia epopéyica, laudatoria. Nosotros los ucranianos fundamos misiones. Después los alemanes fundamos misiones. Esta provincia es gracias a los alemanes, gracias a los ucranianos. O sea, historias étnicas, parcializadas, digamos, y una negación absoluta del componente guaraní. O sea, en realidad no existe. Y todos arrogándose la fundación. Claro, Sí. ¿se entiende eso? Bueno, entonces yo empiezo a estudiar y digo, bueno, están reproduciendo en estas historias iniciales los mismos estereotipos, yo hablo de matriz, la misma matriz originaria, ¿no? De que generaron los historiadores de la década del 30 y 40, con un fin político, pero estos están reproduciendo lo mismo. Ajá. Entonces yo escribo un artículo, que nadie me dio bolilla, digamos, donde yo de algún modo, ya en el momento en que se está gestando esta historiografía de inmigrantes, digo, bueno, ojo, cuidado con esto, hagamos una historia más plural, más integrada, más problemática, ver el proceso social histórico donde los guaraníes también le aportaron a los inmigrantes un montón de cosas. O sea, no hagamos exclusiones reproduciendo el modelo de exclusión que hicieron los historiadores anteriores. No sé, No hubo no hubo mucha respuesta a eso. Esto es cuando uno trata como de hacer una historia crítica, ¿no? Claro. Pasa eso. Yo la verdad que ahora estoy en un lugar mucho más tranquilo, en el sentido de que también tuve que curar mis heridas para no ser una persona resentida, ¿no? Porque la verdad que me golpearon bastante siendo muy chico, muy joven. Esto de tirarme un misil, que toda la corporación se tire a un joven estudiante y luego un joven libro, egresado. como vos decís, por un librito. Claro, entonces fue como demasiado. Y yo no tenía herramientas, digamos, yo estaba solo, además con una cosa más anarquista que tengo, me costaba generar algún apoyo colectivo, entonces medio que
no pude y la verdad que el golpe fue muy fuerte. Ahora, ¿qué fue lo que me salvó? Un proceso de reconstrucción subjetiva interna, decir, no, yo no puedo quedarme con este resentimiento porque ahí no puedo ser profesor. El profesor tiene que ser una persona generosa, no mezquina, no resentida, si no, no puede ser profesor. Para mí, ¿no? Una característica del profesor es esa. Sí. Entonces digo, bueno, si yo tengo este dolor, si yo tengo esta bronca y este resentimiento, bueno, estoy perdido, o sea, me empieza a hacer daño a mí. Entonces, por mucho tiempo traté como de comprender, ¿no? De usar mis categorías teóricas para entender lo que había pasado y lo que me había pasado en ese proceso. Ajá. Y poder entender y no acusar ni... ¿Qué había pasado, no? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, y de ahí fui comprendiendo algunas cosas, pude curar eso, y otros puntos fue que cuando me expulsan, cuando me expulsan de historia, yo estaba estudiando antropología. Ajá. Entonces ahí tomo contacto con unos antropólogos de Buenos Aires, Sí. que leen un artículo, no sé, que era una cosa que yo he escrito chiquita, un compañero mío porteño de la maestría me saca el artículo, que no era un artículo publicado, era algo que yo he escrito, Ajá. y se lo lleva a Buenos Aires. Y entonces ahí me llaman por teléfono, me dice que es un gran artículo, que no sé qué, y me invitan a la reunión en Buenos Aires, de estos antropólogos, y bueno, y ahí que empiezo a ver que alguien valora lo que yo hacía, porque acá era destrucción absoluta. Entonces uno te lastima la autoestima, vos decís, bueno, no servís para nada. Uh-huh. O sea, lo que hiciste es una mierda. Y entonces, sobre todo cuando está desprotegido, además mi viejo había tenido una parálisis, yo no lo podía ayudar, o sea, situaciones que uno pasa, que todos nos tocan en la vida, ¿no? Entonces, la recuperación de la autoestima vino, bueno, de algo sirve lo que uno escribe. Y eso me ayudó bastante y me dieron teoría, me dieron apoyo, y Rosana Guber, que soy Beatriz Ocampo, Carlos Cus, fueron antropólogos que me ayudaron como a repensar y a fortalecerme, digamos. Y después reingreso a la facultad, pero ya no en historia, sino en el área de formación docente. Por eso bien. Fuiste mi alumno, Claro, en el área pedagógica. Bueno, y ahora volviste a la carrera de historia. Y ahora hace poco volví a la carrera de historia, y la verdad que estoy muy, muy entusiasmado, muy contento, me estoy matando. ¿En qué materia estás? No En tenía metodología, esa- metodología 2, qué lindo. que era la cátedra que daba la profesora Urquiza, que se jubiló. Ajá. Y la verdad que me estoy matando porque además veo que hay mucho en los chicos, mucha capacidad, pero que es una capacidad que no está incentivada, ¿no? O sea, como que hay... Y veo que tienen ganas y que... Entonces como que eso me da más incentivo como para empezar a producir nuevos historiadores con otras... aprovechando las capacidades que tienen, ¿no? Porque tienen muchas, pero con otras visiones, en otros territorios, con otros temas, de otra manera, y creo que hay mucho... Pero te recabe, me imagino, posibilidad. esto de poder enseñar la parte teórico-metodológica, digamos, más que una materia más procesual, digamos. No Y sé. sí, porque la verdad que cuando yo decidí investigar, viste que nunca investigué un proceso histórico, Ajá. siempre me metí con quienes producen historia. Con el discurso, con los Claro, relatos. con los tipos que producen historia, con los que Ajá. generan un discurso sobre la historia. Claro. O sea, nunca me interesó a mí estudiar las misiones jesuíticas, los temas que se estudiaban en ese momento, sino más bien cómo se construyen esos discursos, en qué contexto se hace, con qué intencionalidades, con qué intereses. En ese sentido siempre me interesa más cómo se construye la historia, y ahí lo metodológico tiene Bien. mucha importancia. Perfecto. Les propongo, muchachos, hablamos mucho. Estoy hablando mucho, ¿no? ¿Te quedaste con ganas de más? En nuestro próximo episodio seguimos recorriendo esta trayectoria irreverente. Créditos. Coproducción, La Subversiva Radio Web y Jabru Producciones. Producción, Gabriela Sanabria. Guión, David Babi. Gráfica, Alma Ramos. Sonido, Sergio Roberti. Grabación de artísticas, José Blanco. Montaje y edición, Nerea Babi. Material de archivo, programa La Noche es Nuestra. Conducción, David Babi, Juan Pablo Vitale y Fernando Alcaraz. Producción, Juan Pablo Vitale. Operación técnica, Sebastián Báez.